Muy buenas noches, líder Ángel Antigua. Dígame cómo se siente. Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Ángel Estamos, Antigua, sí. estamos contentos de poder estar aquí. Ángel Antigua tiene experiencia como docente, bastante. Digamos que no son una experiencia que creo que que tiene la capacidad para Bueno, aportarnos. de 7 a 8 años ya, Sí. 7 a 8 años. Entonces, vamos a proceder a entrevistarlo con dos Muy bien. preguntas. La primera es, ¿cuáles hábitos, una lista de hábitos que usted considera, hábitos conductuales, deberían adoptar los estudiantes para lograr apropiarse al máximo de los conocimientos en las clases virtuales? ¿Cuáles son esos hábitos que usted considera necesitan esta nueva Hábitos. generación, sí, virtual? Bueno, siendo Conductuales, sí. sincero, lo que ha sido el cambio de la modalidad de presencial a virtual ha traído un gran cambio de paradigma en cuanto a lo que es la educación. Refiriéndonos al nivel secundario, que es el área donde estoy laborando actualmente, puedo decirte que hay varios hábitos que antes se consideraban algo crucial y ahora mismo ya no lo son tanto, como lo puede ser, por ejemplo, el estudio en casa. Era un hábito que años atrás se presentaba a los estudiantes como una forma de mejorar, de tener mayor recepción en cuanto al contenido que se le impartía, pero ahora mismo con la actual modalidad, ellos prácticamente todo lo realizan en su casa. Entonces suele ser un hábito que lo que antes era, vamos a decir, crucial, el que ellos practicaran eso, ya ahora prácticamente puede ser hasta un inconveniente. Pero sí podemos mencionar algunos hábitos que un estudiante puede necesitar desarrollar para adquirir un mayor, o por lo menos adquirir la mayor cantidad de conocimiento posible dentro del proceso académico. Entre ellos yo podría mencionarte el interés por aprender. Parece que no, pero en ocasiones el tener interés por algo suele hacerse más bien por la secuencia, el poder intentar entender lo que ya previamente te habían dado, pero añadiéndole lo que te dan recientemente. Entre otros hábitos, la organización y la planificación para el estudio. Esto suele ser Muy bueno, algo que entre los estudiantes a veces falta sí. porque no tienen una organización en cómo hacer las cosas en su casa durante el proceso. Suele ser realmente algo que dependiendo de quién lo aplica o no, de quién adopta este sistema de estudio o no, puede haber mejoría en su progreso o deficiencia si no lo aplica. Esto marca realmente una diferencia, la organización y la planificación del estudio. Entre otros hábitos, podría mencionarte la capacidad de desarrollar técnicas, por lo menos en el espacio virtual, que te permitan más que nada mantener la atención y el esfuerzo durante las clases. ¿Qué me refiero cuando te hablo sobre este tipo de Sí, hábitos? sí. Mm, Como cosas como preguntar durante la clase, tomar apuntes, Ok. participar y tratar de evitar lo más posible las distracciones en casa. En un entorno virtual, sabes que es incontrolable el entorno, Entonces puesto me que dices estando, que ¿sí? técnicamente me dices que es bueno que el estudiante sienta que está en el aula y buscar un lugar para... Lo ideal no es necesariamente que busque una réplica del entorno de áulico presencial, sino que intente ubicarse en un lugar en donde él pueda prestar atención al proceso que se desarrolla, Ok, a las explicaciones de las clases.
En ocasiones, y esto es algo que más del 60% de los estudiantes nunca hacen, la mayoría no suele socializar, no suele involucrarse en el proceso virtual. Este año y el anterior ha sido una experiencia en esa área, porque si te soy sincero, cuando damos clases presenciales, nosotros tenemos un temor, hablando de los docentes. El temor es que cuando estamos presencial, la mayor distracción entre los alumnos son ellos mismos. Y solía haber una expresión que nosotros damos, hagan silencio, por favor. Esa expresión al entorno presencial es algo, por decirlo así, que va por default. Entonces, antes uno decía esto, hagan silencio, por favor, presten atención a la clase. Ahora, en la modalidad virtual, cuando tú haces una pregunta, nadie te responde. Entonces no sabes si es que la conexión se te cayó, si es que de pronto nadie te escucha. Y esto parece ser como algo opuesto a lo que era la realidad presencial. Ahora en lo virtual, cuando no te hablan, es que tú sientes que deberías decir la frase opuesta. En vez de decir, hagan silencio, por favor, ahora Habla, por favor. insistimos en, hable, por favor. Entonces es curioso el que esto acontezca y es necesario realmente para un entorno virtual que los estudiantes puedan desarrollar este hábito. El hábito de poder desarrollar técnicas que le permiten mantener atención y el esfuerzo durante las clases. Como ya te decía, preguntar, tomar apuntes, participar durante el proceso, evitar las distracciones, son cosas que realmente ayudan. Entre otros hábitos que puedo, que puedo mencionarte, está las técnicas de memorización. Actualmente la sociedad y la nueva generación que tenemos suele ser una generación que no le da mucho énfasis a este tipo de técnicas. Por lo que decir, cuando nosotros, por ejemplo, antes teníamos los dispositivos móviles, y digo antes, no porque sea muy viejo, ¿de acuerdo? Sino por el tiempo en sí y que ha dado pasos agigantados una generación a otra en cuanto a los cambios de hábitos y demás. Pero antes, cuando tú tenías el dispositivo móvil y tenías un número, aparte de tenerlo en el dispositivo móvil, tú te aprendías el teléfono. Pero en estos momentos, en este tiempo actual, eso no es una técnica que se aplique. De hecho, los estudiantes, en el momento que perdieron el celular, perdieron todos los contactos prácticamente. De no ser porque ahora se puede hacer resguardo de los contactos, muchos perderían todo lo que son sus contactos de teléfono. Pero esto dando un ejemplo secular. En el entorno ya del ámbito escolar, eh, aprenderse fórmulas, establecer conceptos en la mente, ideas, memorizar objetos, suele ser un trabajo muy difícil para el docente. Por lo menos el permitir que los alumnos puedan entrar y disponerse a utilizar este tipo de técnicas, como por ejemplo anagramas, cosas así que realmente le favorezca. Yo, por ejemplo, hago el esfuerzo de que mis alumnos apliquen y adopten este hábito. Eh, por ejemplo, con los métodos factoriales, yo suelo usar un anagrama que, así lo digo en confianza contigo, se dice Fadrítico Pafó. Fadrítico Pafó es una abreviación de todos los, de los principales métodos factoriales, factor común, diferencia de cuadrado, etcétera. Y los enlista la simple palabra Fadrítico Pafó. Durante los procesos de clase trato de hacerlo lo más interactivo posible. Ahora virtual me veo en la necesidad de hacerlo aún más, como ponerlos a cantarla, hacer algún tipo de poema con ellos, cosas que le permitan memorizar. Y ciertamente no tiene nada que ver con el área de matemáticas, que es donde yo imparto. Sin embargo, funciona. Y a veces tuve generaciones de otros cursos que ya pasaron
y en cierto momento se da el tema de factorización y ellos te dicen la canción, te dicen el anagrama y tú te quedas, oh, al menos lo recuerda. Pero sí, creo que el hábito de crear técnicas de memorización es algo que en el aspecto virtual suele funcionar bastante para el área estudiantil. Entre otras cosas, creo que una de las mayores debilidades probablemente que hay, no solo a nivel de un colegio o institución, sino a nivel general, y es la comprensión de lectura. Muy pocos tienen este hábito. Hacer constante lectura de un texto cuando la idea no te queda muy clara o cuando aún no tienes la idea central, créeme que los estudiantes no se detienen a leer, no se detienen a analizar lo que el contexto escrito te está diciendo, lo que te dice el enunciado. Y por no ponerlo muy lejos, justo la semana pasada habíamos puesto una actividad virtual en el que a través de un entorno virtual, un edificio, una escuela, ellos tenían que buscar ciertas pistas resolviendo ejercicios matemáticos. Y al resolver los ejercicios, encontraban ciertas imágenes del entorno que ellos asociaban con los acertijos. Resulta ser que mientras una estudiante me hacía la llamada, porque tenían que hacerlo en grupo, ella mientras leía lo hacía tan apresuradamente que incluso confundía lo que decía el texto, el enunciado. Saltaba las comas, o sea, era como que todo lo mezclaba, al final quedaba con algo, pero no entendía la idea central. Todo por la falta de comprensión de lectura. Y creo que es un hábito que se tiene que ir desarrollando. Los estudiantes deben adoptar este hábito con mucha con algo de indispensable necesidad, porque ahora mismo vemos situaciones de que incluso ofreciendo becas en el área pública, vemos que hay como eh, cierta deficiencia en cuanto a los estudiantes que califican, y ha habido casos en que se ha tenido que, bueno, básicamente dar otra prórroga a que otros estudiantes apliquen, porque los que aplicaron en principio no tenían las facultades. Y básicamente toda prueba escrita se basa en esto, comprensión lectora. Bueno, Muy, re- son muy certeras las, lo que has dicho y tus ideas son muy brillantes. Creo que sí son de mucho valor para esos hábitos conductuales que hasta yo mismo voy a utilizar como estudiante. Me gustaría hacerte otra pregunta más, que sería si usted estaría en disposición de cooperar con la mejora de la educación por medio de una charla, conferencia virtual o cualquier otro aporte que considere apropiado para los estudiantes del segundo ciclo del nivel secundario, que justamente es con quienes usted nos dijo que trabajaba, en un centro educativo previamente seleccionado. claro, con ello no hay ningún problema, siempre y cuando sea de beneficio para la población estudiantil. Estamos en la disposición de aportar nuestro granito de arena. Dentro de nuestra sociedad se necesita mucho Sí, el hecho de reenfocar a nuestros estudiantes, el hecho de que incluso habiendo una nueva modalidad, es posible aprender, es posible crecer, es posible llenarnos de conocimiento y estos a su vez utilizarlo para el beneficio de lo que es nuestra vida cotidiana. Eh, Entiendo que muchas otras personas deberían tomar también el tiempo y hacer este pequeño aporte que tanto en el sector público como en el sector privado en ocasiones no son más o menos el enfoque del docente. Muy pocas veces hay, claro, esto te lo digo en el caso de que si al docente le importa. Hay docentes que realmente trabajan y lo hacen únicamente por la paga. Vemos ok. el desinterés, vemos como en cierta forma el estrés que le provoca el ejercer su función.
pero si te interesa y quieres hacer la ayuda, quieres hacer el aporte, creo que es muy favorable, tanto para la población como incluso para el docente, que puede extender un poquito más y compartir lo que sabe. Pero es el caso. Muy pocos docentes hacen como podríamos llamarlo, spin-off de la vida de los estudiantes. Básicamente para el docente es el personaje principal. Y no nos detenemos como a ver la historia del personaje secundario. Entonces, esas situaciones hacen que a veces nos olvidemos y nos hace creer que a veces el problema está en la forma en cómo nosotros desarrollamos el contenido, en las técnicas y herramientas de evaluación que utilizamos. Y la verdad es que en ocasiones son cosas tan peculiares como los hábitos, los cuales no están favoreciendo a la población estudiantil. No hay una continuidad de estudio, no hay una organización previa ni posterior. Básicamente el contenido que recibo durante el tiempo pautado para una asignatura X es el único tiempo que le invierto a ese conocimiento. Y creo que es muy productivo el hecho de que hagas este tipo de preguntas a docentes porque nos hace reflexionar, nos hace vislumbrar un poquito cuál es el panorama individual que tal vez puedan estar atravesando nuestros estudiantes. Y en ello Mm, podemos hacer un poco de énfasis para ayudarles a mejorar, que entiendo es la prioridad, que nuestros wow, estudiantes mejoren su nivel académico. wow, sí. Muy importante eso, y muchísimas gracias que estás dispuesto y ¿Sí? por también estar dispuesto a recibir esta entrevista. No hay problema. El placer es todo mío. Te doy gracias una vez más por la invitación. Espero poder haber respondido adecuadamente Claro las que sí. preguntas. Eh, y nada, siempre estamos a las órdenes para servir en lo que podamos y ayudar más que nada en todo lo que sea posible. Ok, perfecto. Gracias, Ángel Antiguo. Gracias a ti. Será hasta A otra otra ocasión. ocasión. Así es.